allí está Juan, que es un compañero de trabajo acá. Acá está Felina, ella está en Uruguay y en Puente Quijá. Atrás está María Antonia, ya de casa fue nuestra secretaria acá. Allá está Ramona, jubile por Ramona, María Silvia ahora. Muy bien. Acá está Miriam, y de acá como más cerca ahí está. Aquí está mi hija y madre. Nos damos aquí en el mar y en el la doctora Armina y su hija Nati. Ellas están en completa atención con la doctora Armina, pero doctora Concepción y presidente Franco, ¿verdad? Nelly Fátima, Benítez, que está acá, ella trabaja en el Regional de Victoria hace mucho tiempo y también trabaja acá en toda la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho, ¿cómo es que llaman Derecho? O es Escuela de Ciencias Sociales. Atrás está Lurene, ya está en Escobar, en Yaguarón, Pastora, que es de Carapeguá. Pastora es una persona que tiene una larga historia acá. Nosotros empezamos a dar clases de guaraní en Cajaguazú en 1988. En el 89 fuimos a Rubio Liceo y en el 90 cuando ya empezamos en Carapeguá. Una historia larga. Al lado está Magdalena, ella es de Isla Pucú. Hace poco ella preparó un documental que se llama La Presidenta, un video de competencia. Hace una semana estuve en la casa del Cabo. ¿Qué protagonizó el Cabo? Sí. ¿Dónde está el Guapo? ¿Dónde la presidencia se llama? Interesante. Nelson González, Nelson Rodríguez, que es el secretario general, aparte de los directores de las regionales de la Lambaré y de Puma, que está toda la vicepresidenta. Acá está Orquídea, ya la más importante, Sobera. Y aparte de eso, es la regional de Bravo. Allá está una fantástica tuya que es Selva Costa, que es la regional de Asunción. Bueno, en realidad creo que todos somos sin más aguantar. Allá está Teresa Caroto, que también es un grupo así de Puente Quijá. Que el que viene allá entrando es un cantante de potencia. Luego nuestro orgullo dijo acá la profesora, y aquí ya no sé más si decir que es el hijo de la profesora o que ella es la mamá del profesor. Él le enseñaba Sibar. Bueno, y así como estamos acá, también contigo, Néstor, qué importante haremos en los equipos con la partecita diciendo que queríamos rendirle un homenaje. Que si en alguna medida puede ser un estímulo, que sepa que hay mucha gente, ellos dan clases en distintos lugares, como te mencioné, son 100 distritos paraguayos y la escuela de español son una institución cultural más grande que trabaja en Paraguay. Entonces queremos que sientas el aprecio de tu persona y nuestro deseo de que te siga dando con esa misma energía a lo que estás haciendo. De la lengua y cultura guaraní. Oye, profesores guaraní en Jarecora, el Cupate, a un paretere, en Alabañí, Erecu. Estaba Fernando de la Mora, para donde está, hoy, desde hoy, 2019. Como te lo voy a decir, como que es Yacuá, traí profesor doctor David Galeano Rivera, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Montenos de Cana. Como agente de un paretere de guaraní y la gente por ahí, mina capela orelha. Para mí, Añeta Castellano
Tenemos ahí la guaranina. Un honor enorme para mí esto es, creo que de todas las cosas que me han pasado desde que se me ocurrió hacer el chiste de traducir las canciones conocidas en guaraní, creo que esta es la mejor cosa que me ha pasado, que gente que estudia, que ama, que explora, que construye en torno a este idioma que amamos tanto, que nos arraiga, que nos mantiene vivos como cultura, sobre todas las cosas. Haga un reconocimiento a ese trabajo, no sé si tanto a mí, sino a ese trabajo, que yo sé que hay mucha gente también que hace eso, gente que yo admiro mucho, que quizás no tiene la llegada que ha tenido lo que yo hice en ese momento, porque las cosas es así, ¿verdad? En los tiempos en los que vivimos hay una cuestión de inmediatez, de gusto, de golpe, ¿verdad? Y de viralización después. Entonces estaba ahí la ñandera Pichá y Balea. Hace 3 días, por ejemplo, me fui a un concierto solidario y le invité a un amigo mío que hace rap en guaraní. Que apenas no mía y le trabajo. Tecobete es su alias. Y él hace rap, mezcla guaraní, español, yopará y un lenguaje urbano de hoy en día. De cómo habla el joven, de cómo habla el niño, de la clase trabajadora, principalmente, que es la clase que más sostiene, ¿verdad?, este idioma. Entonces yo creo que hay un rasgo súper importante por parte de la juventud de tratar de sostener también esto y quizá también es fruto de todo lo que ustedes vienen trabajando hace tantos años. Pues, conozco mucha gente que ha pasado también por esta institución y para mí es enorme. Yo la primera traducción que hice la hice porque quería en guaraní, me hice la Espineta por Ejea en guaraní y la gente puede igual más para los yapotas, pues ser de la entusiasma. Entonces hice la canción y eso se disparó a otras cosas y canciones que otra gente quería escuchar también en guaraní. Y está con por ahí la vireza de todas esas canciones que hice en traducción. Pero es impresionante cómo el guaraní, ¿verdad?, eleva cualquier palabra a un lugar maravilloso, ¿verdad? El guaraní es tan multisignificante en cada una de sus palabras, y eso y que eso hoy se acuada a la gente, es más bien impresionante, ¿verdad? Pues de hecho musicalmente ni siquiera le puse mucho esfuerzo a ninguno de los videos, eso que hice. Pero para mí el hecho de que el guaraní sea el punto de partida para que eso camine es algo maravilloso. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Solamente por su trabajo. Una idea, por ejemplo, una de tus grabaciones, sí, un promedio de cuántas vistas tenés, por decirte en Facebook. Y es un poco difícil de... 1000 vistas en una, por lo bajo. Sí, por ejemplo, Wonderworld, que se llama la canción, que fue creo que la primera que se disparó así muy grande. Esa la última vez que vi tenía 180.000 por ahí. Pero claro, eso depende de mi perfil, sí, porque después yo vi que hay muchísima otra gente que subió en sus perfiles y eso también tuvo su propia repercusión en Twitter, porque Sheldon Day Wine bajó la Twitter y para eso ya y después creo que me hizo un tweet, creo que tenía, pero nunca lo había usado. Y ahí también vi que impresionante, por lo menos la prensa se hizo eco por medio de Twitter, ¿sí? Porque Facebook no es una red social que se use demasiado tampoco, por lo que se ve. Pero te llevó, la experiencia te demuestra que valió la pena porque te invitaron a cuántos programas en radio, en televisión, a partir de eso, sí, independientemente a tu condición de músico,
Sí, es lo que yo dije en todos los programas y lo que digo acá también. A mí lo que me alegra mucho es que el hecho de que la traducción sea en guaraní fue lo que le motivó a la gente a escuchar, a querer saber sobre el tema. Eso es lo que realmente me alegró y me conmovió muchísimo. Porque yo soy uno de los que pensaba, hasta que me sucedió esto, de que la gente en Paraguay sigue odiando el guaraní. Porque yo recuerdo, yo viví en Paraguay hasta los 19 y me fui a vivir a Argentina. Me fui a estudiar el cine. Y había muchísima gente, recuerdo, en Coronel Oviedo, porque yo vivía en Coronel Oviedo, y acá en Asunción, amigos míos, que tenían un rechazo total por el guaraní. Y eso para mí era demasiado triste, porque ya llegué caña con el guaraní, porque en mi casa no se hablaba. Y traté con mi abuelo, con mi vecino del barrio, con quien sea, que estaba yo con calle era. Los bellos se ponían los. Y entonces, ¿cómo alguien no se va a interesar por eso? ¿Verdad? Sí, lo único que nos representa a nosotros como parte de nuestra cultura es el idioma que seguimos conservando. Y por eso me sorprendió demasiado gratamente lo que pasó. Porque yo no esperaba que la gente realmente reaccione de esa forma. Y se puede pensar que hay una vez abierta por vos para continuar ese camino. No sé si es por mí, ¿verdad? Porque yo creo que el trabajo que usted hace es mucho más importante y lleva muchísimos más años también, ¿verdad? Yo creo muchísimo en los procesos, no creo en las cosas que suelen, claro, que aparecen nomás, ¿verdad? No creo en lo efímero. Yo creo que los procesos son muy importantes y creo que ustedes vienen llevando un proceso fantástico en el trabajo que hacen. Y así también mucha otra gente, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros padres, en nuestras casas, hay profesores en las universidades que por más que sus clases no tengan que ver con guaraní, la dan en guaraní, todo lo que pueden, ¿verdad? Hay artistas en todos los ámbitos del arte que lo sostienen, en el cine. Hay mucha gente que sostiene. Miguel Agüero, por ejemplo, un artista que casi no va a encontrar español en su cine, y eso es fantástico. Entonces, el tango y no habla. Esto simplemente yo creo que se hizo masivo. Yo agradezco mucho el reconocimiento que usted me hace, porque yo creo que es un logro colectivo, ¿verdad? Que es un logro del que ustedes se tienen que sentir muy orgullosos también por el trabajo que vienen haciendo hace años y que van a seguir haciendo. Gracias, Néstor, y comentarte que Miguel estuvo acá mostrando algunas, hicimos un ciclo de cine guaraní. Sí. Así con cosas CFK, en Cascada del Norte, estuvo Miguel con sus varias producciones, ¿verdad? Sí. Le rendimos este homenaje que hoy te damos a vos, te rendimos a él. Y quiero hacerte ese comentario así muy especial para que entiendas que el aprecio grande, no solamente al producto, sino que obviamente a una persona joven como vos, ¿verdad? Nosotros le denominamos a eso que estás llevando, le pusimos el nombre de la más alta distinción que la tendrá poder otorgar. Y hablando de la forma más simple, a personas así que tienen esa condición especial para recibir esta distinción. Y en este caso es la perspectiva nuestra con respecto a tu persona y a tu producción. Y por eso nomás te decíamos, independientemente de que pueda venir otra gente, que mantengas esa posibilidad alternativa de vez en cuando producir y seguir haciendo, porque imagínate, decir 180.000 parece fácil, pero hay publicaciones que tienen 1 o 2 me gusta y se acabó, ¿verdad? Y hablar de alcanzar 1.000, no sé, impensable, alcanzar 5.000, luego decir 180.000, es casi como, no sé, pensar en una cantidad muy grande de gente, por la mayoría de la gente que vio y te dio ese comentario, es gente pobre. Ese es el otro, porque independiente de que mucha gente pudo haberte escrito o puesto me gusta,
que dijiste, un tiempo en que probablemente había un rechazo, una marginación, hasta el desprecio, a una circunstancia que, por eso te decía, a través tuyo, de gana guaraní. Vos, a lo mejor, como dijiste, de una manera de entretenimiento, intentar ver cómo te decía guaraní, pero al final superaste todo eso. Y pusiste en el trampolín al guaraní, contigo sube el guaraní arriba. ¿Verdad? Y ese es el aspecto que nosotros reconocemos, valoramos y de alguna manera sí podemos colaborar para fortalecer. Tenemos que juntarnos y darte nuestro, por lo menos un respaldo institucional o moral como